Hola mis queridos hermanos, estamos ya en la lección 12 titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. La semana que viene tendremos la última lección y estaremos cerrando esta serie de temas sobre el amor de Dios y su justicia. Me gusta recordar a menudo que estamos en un periodo de prueba. Estamos en un paréntesis de prueba. Todo lo que hagamos aquí y ahora definirá nuestro destino para toda la eternidad. Y el Señor nos dejó ejemplo con su vida para que como Él hizo nosotros también hagamos. Vamos al texto de esta semana que está en 1 de Juan 4:20 y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Juan explica el amor desde una perspectiva muy simple, muy entendible. Si amamos a Dios, amaremos a nuestro hermano. Porque amar al otro deja en manifiesto que amamos a Dios. Pero la evidencia de que alguien no ama a Dios se da en su trato con el prójimo. Aquí solo estamos tomando algo visible como al hermano para hablar de algo invisible hoy por hoy a nuestros ojos, ya que dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás. Pero ese amor que tenemos hacia Dios se manifiesta en el amor que tenemos a los demás. Es fácil decir yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis hermanos. Pero ¿cómo los tratás? ¿Orás por ellos? ¿Te preocupás a tal punto de dar lo que tenés para que ellos estén bien? A veces podemos preocuparnos tanto por nosotros mismos que cuando alguien pasa alguna situación difícil, miramos para el costado y nos olvidamos de los grandes mandamientos de Dios. Porque saben, hay dos mandamientos principales según la enseñanza de Cristo. Vamos a leer Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le hicieron una pregunta a Jesús para tentarlo, sin saber que hablaban con el autor de la fe, el creador de los mundos, el Señor del sábado. A Cristo nunca lo pueden agarrar desprevenido, siempre tiene alguna palabra, siempre tiene respuestas. Y Jesús les contestó sabiamente, dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que somos y agregó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todos los requerimientos de Dios, todos los escritos de los profetas y todos los mandatos del Señor. Esto no significa que los demás mandamientos quedan de lado, ya que en otras ocasiones el Señor mandó a guardar otros mandamientos. Por ejemplo, en la historia del joven rico, que se encuentra allí en Mateo 19. Este joven gobernante quería saber qué debía hacer para tener vida eterna. Y Jesús le señaló lo que está escrito en Éxodo 20, los mandamientos, especialmente aquellos mandamientos que enseñan nuestra relación con el prójimo. Y luego Jesús le dice a este gobernante, una cosa te falta, seguirme. El joven creía que era fiel a todo, pero en su corazón albergaba un amor por alguien más. Y ese alguien más era el dinero. Y la palabra bien dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El gobernante no pudo sacrificar sus bienes y dárselo a los pobres. No pudo porque el amor a los bienes era más grande que el amor a los demás. Por eso decíamos, es fácil decir yo amo a mi hermano, pero ¿estarías dispuesto a sacrificar lo que tenés para saciar a tu hermano o para sacarlo de la pobreza o de la situación difícil? Allí se ven nuestras verdaderas prioridades en la vida. Lamentablemente muchos ven al dinero
como a un dios, y los tesoros o la riqueza del mundo recibe más atención que el prójimo. Ese fue uno de los mayores pecados a lo largo de la historia y sigue siendo hasta hoy en día, la idolatría. Adorar a alguien fuera de Dios y amar a algo más que a alguien. Vamos a leer Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Estos son los ídolos de las naciones. Ustedes verán que hasta el dinero tiene cara, tiene orejas, tiene ojos, pero no te pueden oír. No hace falta ir a la antigüedad para ver este enorme pecado. Hoy se puede ver a las claras que muchos tienen el amor a la riqueza por encima del amor a Dios o al prójimo. Incluso personas que dicen creer en Dios no tienen problema con confesarlo, no tienen problema con contar que se congregan, que alaban, que oran, pero no están dispuestos a dar de lo suyo para aliviar las cargas de los demás, y menos a darse a sí mismos, a gastarse por el Evangelio. Algo similar lo llevó a Judas a la ruina. Él caminó con el mejor maestro, escuchó las mejores enseñanzas, pero tomó la peor decisión: renunciar a su amor por Cristo y entregarlo por 30 monedas. Si le pasó eso a un discípulo que caminó con Jesús, cuánto más a aquellos que ni siquiera estudian la palabra de Dios. Y además de la idolatría, el otro pecado mayor es el maltrato a los demás. Porque si el mayor mandamiento es amar, el mayor de los pecados es no amar. La palabra de Dios enseña que el Señor pronto saciará de justicia a todos, ya que el Señor ama la justicia. Miren lo que el Señor manda allí en Salmos 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Hay un mandato claro en estos textos: defender, hacer, librar. Hay personas que no pueden con la opresión, que no pueden con la aflicción. Hay algunos en necesidad que hoy no están viendo la salida. Esa es nuestra oportunidad de actuar, de hacer justicia. Esos momentos, como los que les contaba la vez pasada, aquí en Argentina una inundación devastó Bahía Blanca. Estas son nuestras oportunidades de ser iglesia, de ayudar como podemos. Todos podemos ayudar, mover las manos, poner nuestro granito de arena. No es un mandato secundario. La Biblia no dice sálvese quien pueda. Nos manda a nosotros a ayudar. Y en esa acción de ayudar, de socorrer, se manifiesta el amor hacia los demás y se cumple el mandato de Dios. Sin embargo, muchos que conocían los mandamientos de Dios en el tiempo de Jesús, específicamente los fariseos, se dejaron llevar por las sugerencias del maligno. Y en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios, fueron canales por el medio del cual el gran tentador actuaba. Jesús, que conocía los corazones, confrontó muchas veces la hipocresía de los fariseos, porque su religión era una capa externa para cubrir la maldad que tenían dentro. En Mateo 23, 23 se dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». El fariseo, a quien le gusta mostrarse, diezmaba públicamente y en detalle. Jesús menciona la menta o el comino como ejemplo, ¿verdad? Ellos se hacían ver con estas devoluciones que le hacían a Dios, pero se dice también que olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Jesús no dice que ya no se diezme más. Jesús dice que es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Porque cuando dejamos la justicia, la fe,
empezamos a mostrarnos a nosotros mismos como fieles mayordomos, solo estamos haciendo de la religión un manto para cubrir nuestros pecados. Y hermanos, vamos a sincerarnos. Hoy sucede lo mismo. Sucede lo mismo o peor que en el tiempo de Jesús. Miles de iglesias que afirman estar en la verdad hacen más énfasis en el diezmo que en la ley de Dios. Y por ejemplo, dicen que tenés que diezmar y eliminan mandamientos como el cuarto, que manda santificar el sábado. Ensalzan el precepto por encima de la ley y olvidan que es necesario darle a Dios lo que es de Dios, sin olvidar lo más importante de la ley. Ese era el caso de los fariseos, que en el día sábado querían matar a Jesús y acusaban a Jesús que en el día sábado sanaba. ¿Quién estaba mal? ¿El que sanaba en sábado o el que quería asesinar en sábado? Esa era la ceguera del fariseo. Y por eso Jesús le dirigía estas palabras que parecen duras, pero que describen la realidad de ellos. Y me gustaría ir cerrando esta lección recordando la parábola del buen samaritano. Jesús cuenta en Lucas capítulo 10 que un hombre se dirigía a la ciudad de Jericó. Y en el camino unos ladrones lo asaltaron y lo golpearon, así como la vida hoy está golpeando a muchos. Y en ese momento difícil del hombre, que había quedado como moribundo, parecía que un rayo de esperanza se acercaba en el horizonte. Un sacerdote pasó por ese camino y lo vio al pobre hombre. Sin embargo, hermanos, el sacerdote miró para el costado y continuó su camino. Pero se acercaba a este hombre una segunda oportunidad de ayuda. Un levita pasaba por el camino y lo miró, pero el levita, más preocupado por sus cosas, siguió su camino, ignorando a este pobre hombre. Pero finalmente un samaritano pasaba por ese lugar y vio al hombre, y la misericordia lo movió a la acción. Y el samaritano atendió al hombre, vendó sus heridas, lo subió al caballo y se lo llevó a la ciudad. Y lo estuvo cuidando, pero el samaritano debía seguir su camino. Entonces le pagó a otra persona para que siga cuidando del hombre. Y Jesús preguntó en Lucas 10, 36 y 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta historia Jesús se la contó a un intérprete de la ley en presencia de otras personas. Pero el intérprete no se atrevió a decir que el samaritano fue el prójimo ejemplar de la historia. Pero no pudo negar la verdad que el que estuvo bien fue el que hizo misericordia con el hombre. Y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Ese es un mandato para todos nosotros. Dios sabe que estamos en una lucha, que tenemos dificultades y a veces necesitamos a alguien más que nos anime a seguir. Pero también yendo por el camino de la vida, hermanos, vas a cruzarte con personas que están en una situación desesperante. Si tienes hoy comida en tu mesa, si tienes un techo, tienes más que mucha gente que está en desventaja. Hoy, hermanos, es nuestra oportunidad de hacer justicia, de tener misericordia. Hoy es día de extender la mano y ayudar al otro. Yo me imagino a ese hombre que fue golpeado hasta morir. Cuando se recuperó, el samaritano ya se había ido. El samaritano quizás no recibió ni las gracias por lo que hizo. Quizás lo vieron 2 o 3 personas, como mucho. Pero Dios tomó nota de esa acción. Para Dios hay más religión verdadera en ese acto que en mucha apariencia que podamos mostrar. La religión falsa es la que exalta al hombre y los hace tratar con dureza a los demás. La verdadera es aquella que se preocupa por la necesidad de su prójimo.
Somos iglesia, hermanos, somos luz. No escondamos la luz. No importa cómo esté el mundo, no esperemos cosas buenas a cambio. Iluminemos en el sitio donde nos toca estar. Hermanos, nos vemos en la próxima lección para cerrar este tema tan hermoso sobre el amor como cumplimiento de la ley. Dios te bendiga.